Sí. Sí, en principio que el 22 de agosto es la presentación de Diagonal en Rosario. Y nos vamos A para las Rosario. 5 de la tarde. Así que quienes estén por allí o quieran acercarse, estaremos con Diagonal en Rosario. Los porteños de Diagonal viajamos y los rosarinos de Diagonal nos esperan. Así que aquel que quiera sumarse a la caravana, invitadísimo. Ahí puse el flyer en el WhatsApp del conversadero para que todos Buenísimo. tengan la invitación. ¿Hay alguien que no esté en el WhatsApp y quiera estar, digamos, o estamos todos los que estamos acá al menos? ¿Estamos? ¿Qué tal? Buen día, yo me voy a Bueno. presentar. Mi nombre es Mariana Troca, yo soy amiga de Juan Pablo. Estoy acá porque mi amigo me invitó. Estuve en la presentación de Diagonal en Buenos Aires. No estoy en el grupo de WhatsApp. Igual, por ahora, gracias por la invitación. Voy a esperar un poquito. Es la primera reunión de la que participo, así que, pero me Vas a esperar a presento. escucharlo a Juan. Sí, depende de No, cómo nos a vaya hoy en mí, la reunión. Después a mí decido ya si me me sumo al escuchó. WhatsApp o no. No, A Está mí muy me bien, está muy va bien. a ver cómo lo tratamos a Juan. Eso es lo que va a ver hoy. Es lo único que me importa, es lo único que me Hay que ser importa saber qué precavido. pasa con sus demás amigos. traje a alguien para que Para que te defienda, che. me defienda, claro, me proteja un poco. No, No, Mariana, una gran amiga. ¿Vieja amiga? No, antigua amiga. no sé, viejos son los trapos, decía mi abuela Juan, así que no. Una Bueno, amiga de bueno, hace años, digámoslo amiga de así. hace años, está bien, ahí Ahí está. va, ahí está. Bueno, 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 re bienvenida, Mariana. Gracias, muchas gracias. No, estuve en la presentación de Diagonal y la verdad que me quedé entusiasmada con la revista y el espacio de trabajo que ustedes vienen sosteniendo hace tanto tiempo. Así que, además de Juan, también me interesó participar de esta reunión por eso. Bueno, Buenísimo. Bueno, Bueno, vamos a tener el placer de escuchar hoy a Juan y tenemos la segunda reunión, que será también en agosto, ya que hay 5 sábados. El Ujú. último sábado de agosto volvemos con Juan, porque en general nos tomamos todo ese tiempo para ir trabajando la sesión del seminario 15 que nos toca del acto analítico, que es la del 7 de febrero de 1968. ujú. ¿Querés arrancar, Juan? sí, ok. Vamos a trabajar la sesión del 7 de febrero del 68, pero si recuerdan, en la presentación que hizo Enrique la última vez, al final, no me acuerdo si Adriana o quién dijo que no vamos a hacer lo mismo que hace la edición de Paidós, que saltea la reunión del 31 de enero del 68, ¿no? Así que vamos a empezar por ahí, brevemente, Bien, vamos a hacer algún comentario. En principio, agradezco la invitación. Me la formuló Adriana, pero sé que, bueno, fue pergeñada por algunos otros. Porque este espacio, la verdad que, bueno, Mariana es la primera vez, pero yo, este es el primer año que participo así sistemáticamente. Mm. Anteriormente había participado alguna vez, la última del año pasado y alguna del año anterior, pero no consecutivamente. Lo que sí. Creo que la confianza se basa, en la invitación se basa en, bueno, nuestro trabajo común en otro espacio, en la revista Diagonal y, bueno, varios de los que están aquí compartimos eso. Bueno, vamos entonces a esa reunión del 31 de enero, porque a mí me parece que trae algunas cuestiones interesantes. Primero es esto, la cuestión de lo que podríamos llamar la política de transmisión, la política de edición. ¿Sí? La política dentro del psicoanálisis, qué editar y qué no editar, y cómo editar una u otra cosa. Yo creo que tenemos ese gran antecedente que es lo que pasó con la edición del seminario
el seminario de los cuatro conceptos, el seminario 11. Ahí hay un gran antecedente respecto de esto porque esos cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis fue publicada por primera vez por la editorial Barral en Barcelona en 1977 con un prólogo de Oscar Mazota, ¿sí? Esa fue la primera edición del seminario 11. Cuando en 1986 aparece en Paidós los cuatro conceptos, ahí figura como primera edición castellana, con lo cual podemos decir que se hace desaparecer la referencia a la edición de Barral y se barre obviamente con el prólogo de Mazota, ¿no? Eh, bueno, volviendo a la sesión del 31 del 1 del 68, no aparece en Paidós, no aparece en Sewil tampoco, con lo cual se hace desaparecer esa sesión. ¿Por qué es importante de algún modo hacer referencia a esa sesión? Porque me parece que forma parte, nos sirve para relevar un poco las dificultades o incluso el fracaso de una apuesta de Lacan, que es la apuesta de hacer un seminario. Es paradójico decirlo así, pero por lo menos bajo los principios que se había formulado él en el seminario, en el primer seminario, o por lo menos primer seminario oficial, en los escritos técnicos, ¿sí? Ahí hay el 18 del 11 del 53 dice algo muy, muy certero respecto de lo que él espera del seminario en ese momento. Él dice, es la ley misma y la tradición del seminario que quienes participan en él aporten algo más que un esfuerzo personal, una colaboración a través de comunicaciones efectivas. La colaboración solo puede venir de quienes están interesados del modo más directo en este trabajo, de aquellos para quienes estos seminarios de textos tienen pleno sentido, de quienes están comprometidos de diferentes modos en nuestra práctica. Esto no excluirá que obtengan las respuestas que dentro de mis posibilidades pueda darles. Bueno, eso es lo que Lacan se planteaba como yo digo, la apuesta del seminario en ese momento. Para él, el seminario es eso. En este mismo seminario, en la reunión anterior, la lectura que coordinó Enrique, Lacan es más cauto respecto de lo que espera, pero espera algo respecto de esa participación. Dice, lo que espero de la reunión es que quienes son de mi escuela formulen algunas preguntas que me prueben que hasta cierto punto soy escuchado. ¿No? Eso es lo que la reunión anterior del seminario dice respecto de esta del 31 del 1 del 68, donde claramente se formularon muchas preguntas y se plantearon varias cuestiones. Eh, el asunto es que hay un momento, no la voy a hacer, digamos, cronológica la reunión, pero voy a tirar algunas cuestiones que se fueron planteando. En un momento, Charles Mellman, eh, que es el que de alguna manera estaba conduciendo la reunión, advierte que hay un problema. Él advierte que hay un problema en lo que estaba pasando y dice, me temo que estemos practicando una inflación sobre el término acto de un gran número de términos que quizás solo tienen con él relaciones de homonimia. Me esperan un segundo, que tengo que abrir una puerta. Esperen un segundo. Bueno, está abriendo varias puertas, Juan, acá, como verán. Sí, sí, Está muy bueno. El comienzo está bueno. sí. Sí, totalmente. Bueno, volví. ¿Qué comentaban? ¿Qué hablaban? ¿Qué Que ya, hablaban? que ya abriste muchas puertas. Bueno, sí, fui a abrir una puerta que estaba.
trabada. Eh, bueno, en efecto, lo que pasaba es que se nombraba el término acto en gran variedad de contextos. Voy a citar varias de las cuestiones que se plantearon para que se dimensione un poco esta afirmación hecha por Mellman. Mellman mismo dice, para que escuchen de algún modo cómo acto venía de alguna manera tomado en diferentes vías. ¿Qué es lo que podría considerarse como acto en un campo periférico aún al psicoanálisis? La entrada en el psicoanálisis, por ejemplo, ¿es un acto? Instalarse como psicoanalista, ¿debe ubicarse en la categoría del acto? ¿El campo del psicoanálisis existía antes del acto de su nacimiento? ¿Dónde estaba? Bueno, Paul Lemon pregunta, ¿qué relación hay entre el acto psicoanalítico y la acción? François Tosquelles entiende que Lacan dice que el acto sexual no es un acto y lo contrasta con el casamiento. El casamiento sí es un acto, porque implica un compromiso y un reconocimiento. Esto va a generar debates muy risueños incluso. Bueno, Xavier Audouin dice, la noción del acto no implica de ningún modo la noción de reconocimiento, sino todo lo contrario. La puesta en acto del sujeto me parece que nos reenvía al origen. Tengo la impresión, y Lacan también, puesto que nos ha dado la noción de acto como de puro comienzo, que la noción de acto reenvía al sujeto a su origen, es decir, al lugar donde no puede reflejarse, donde es justamente puro comienzo, es decir, puro acto de sujeto, puro acto de puro sujeto. Bueno, Irene Rublev Cerré la clase, cerré la llave, la cosa. introduce el tema del pasaje al acto y el acting out. Después se van planteando otras cuestiones, incluso bastante llamativas. Termoraz Abdushelli entiende que a partir de la insistencia de Lacan en producir objeto A, lo que se va a saber cada vez más es que se le demanda, está hablando el paciente neurótico, que se le exige un objeto A, obviamente causa de deseo, pero este deseo que de algún modo va a ser demandado, no corre el riesgo de golpe de ser en lo sucesivo más que antes un objeto anal. O sea, la idea de este Abdul es que el psicoanalista demanda el objeto al neurótico, ¿no? Es como la cosa empieza a derivar y yo diría que lo que pasa es que hay una gran desorientación. No, no hay como un hilo conductor de esa reunión de seminario, ¿no? Eh, bueno, no me voy a extender mucho. O- Otro ejemplo, por ejemplo, ahí Oduar afirma que escucha en varias de las intervenciones anteriores que lo que se trata es de la relación entre el acto y la escena primaria. A mí me parece que se pierde el eje de la reunión o que cada uno gira en su eje, mejor, ¿no? Cada uno gira en su eje y va diciendo lo que se le va ocurriendo de algún modo. Eh, Tal vez sea un proceso, forme parte de un proceso de apropiación de los conceptos. Cada uno de nosotros va repitiendo algo, ¿no? Y lo va pensando. Pero en esa reunión era patente. Me parece que el que capta algo de esto y lo expresa es Guattari. Es el último asunto que quiero relevar de este seminario cerrado. Él habla de lo que para él tiene cierto aspecto mortificante, dice, ¿no? En lo que está sucediendo allí, ¿no? Melman no está de acuerdo y le pregunta qué le resulta mortificante. Y Guattari da una respuesta que a mí me evocó mucho la famosa carta de Winnicott a Melanie Klein, ¿no? Guattari le dice que lo que le resulta mortificante
es el hecho de que todo lo que se desarrolla en la escuela freudiana desde hace años no es más que un estricto plagio de las formulaciones de Lacan. Y agrega cosas como esta. Tengo la impresión de que hay una especie de inhibición. Me pregunto sinceramente sobre lo que estamos diciendo desde el principio de la reunión, ¿no? Es una buena observación, ¿sí? Bueno, por eso me parece que comencé diciendo o releyendo esta observación sobre lo que Lacan aspiraba a que se convierta su seminario, en el primer seminario, donde es muy notorio que algo ahí está, por lo menos en esa reunión, no sé si en otras, en otros seminarios cerrados, pero en esa reunión está bastante desorientado, yo diría. Y eso es lo primero. Ahora sí, pasamos a la reunión que nos íbamos a dedicar hoy, la del 7 de febrero del 68. Eh, que lo que menos podemos decir que es una sesión de seminario desorientada, para nada. Está muy orientada y tiene muchos ejes muy claros, ¿no? Hay varios asuntos que orientan la cuestión, a diferencia de la reunión anterior, ¿no? Que donde aparecían gran cantidad de asuntos, pero desperdigados de alguna manera. Me parece que el máximo punto donde uno puede captar hacia dónde quiere ir Lacan, o, o yo diría incluso la máxima apuesta de Lacan, está en la... Tengo un problema con la paginación. Yo le voy a dar todo el tiempo la paginación de Paidós, porque la otra, la que llamamos versión amarillita, la que está traducida por Silvia García Espil, esa, eh, esa yo tengo una edición muy vieja, entonces no coincide con la última reunión. Me da cuenta que ustedes estaban por una página, yo estaba por otra. Entonces, esa no le voy a dar la paginación de esa, aunque la use bastante. Entonces, voy a ese punto de la reunión para después retomar desde el comienzo de esa sesión de seminario, que está en la página de Paidós 122, eh, donde ubico lo que es una apuesta fuerte de Lacan, muy fuerte. Él dice, el interés del psicoanálisis está en resolver estos problemas de lógica como nunca pudo hacérselo. Todas las ambigüedades que se han desarrollado en la historia de la lógica y que se debía a que en el sujeto implicábamos un ser, una usía. El término usía, bueno, después lo vamos a ver, es una sustantivación del verbo ser, que deriva del verbo ser. Lacan sigue. El hecho de que el sujeto pueda funcionar como no siendo es precisamente lo que nos brinda la apertura esclarecedora gracias a la cual podría reabrirse un examen del desarrollo de la lógica. Ven que no solo incide en lo que es el sujeto para el psicoanálisis, sino en lo que en la historia de la lógica quiere incidir Lacan ahí. Bueno, me parece que ese es el punto central, o por lo menos el fuerte, muy llamativo de esta sesión, pero que está precedido, preparado por varios asuntos. El primero con el que insiste Lacan, bueno, ahí voy a la página de Paidós 117, aunque lo cito de la versión amarillita, la de Silvia García Espil, eh, dice, la última vez los dejé indicándoles una referencia lógica. Es seguro que en el punto en el que estamos, que es aquel donde el acto definió por su corte el pasaje donde se instaura, donde se instituye el psicoanalista, es muy claro que solo podemos volver a pasar por el modo de prueba que constituye para nosotros una interrogación lógica.
Ahí donde aparece la palabra corte, en Paidós aparece filo, que me parece más adecuada, porque tanto en Estaferla como en Sewil la palabra es tranchant. Bueno, y ahí se refiere a Aristóteles. Nos empezamos a meter con la cuestión lógica. Él dice, quien da los pasos decisivos que instauran como tal la categoría lógica en su carácter formal. De lo que se trata se instaura por el discurso mismo, a saber, que todo lo que podemos formular concerniente al psicoanalizante y al psicoanalista va a girar alrededor de esto. ¿Cómo cuestionar que el psicoanalizante en situación en el discurso esté en el lugar del sujeto? Desde cualquier referencia que nos armemos para situarlo, y naturalmente en primer plano la referencia lingüística, es esencialmente él que habla y sobre él que se experimentan los efectos de la palabra. ¿Qué quiere decir sobre el que se experimentan? En Paidós dice aquel en quien se prueban, que, que coincide más con Stafferle, con Sewil, que se prouvé, que se pruebe. La fórmula, sigo con la fórmula es expresamente ambigua. Quiero decir que su discurso, tal como está reglado, en Paidós dice regulado, tal como está instituido por la regla analítica, está hecho para probar que, como sujeto, él está de aquí en adelante constituido por los efectos de la palabra. Y sin embargo, también es cierto que ese discurso mismo, tal como va a continuarse, sostenerse como tarea, encuentra su sanción, su balance, su resultado como efecto de discurso, y ante todo de ese mismo discurso, cualquiera que sea la inserción que el analista practique en este medio, por medio de su interpretación. Bueno, aquí viene otro de los puntos que Lacan insiste, y ahí hay una diferencia en la traducción que hay que considerar un poquito. Dice, inversamente tenemos que darnos cuenta que la cuestión siempre actual, ahí hay una diferencia con Paidós, porque en Paidós es la cuestión del predicado siempre actual, el término predicado es importante, por eso lo aclaro. Incluso candente a veces, se dirige sobre el psicoanalista. Digamos para ir prudentemente, para ir al mínimo, que es por eso que el término psicoanalista está en posición de calificación. ¿Quién puede ser dicho, considerado, predicado, psicoanalista? Yo decía, hay una pequeña diferencia en el establecimiento del texto, incluso en francés hay una diferencia en Stafferla y en Sewil. La cuestión du predicat aparece en Sewil y no está en Stafferla, pero es un asunto importante porque en lo que se sigue se va a tratar de lo que se puede o no predicar, si se puede o no predicar al sujeto. Eh, bueno, acá Lacan dice que está yendo al grano y que ya anunció bajo qué rúbrica pretende ubicar su discurso de ese día, ¿no? Que es el punto de partida, y el punto de partida es Aristóteles y el comienzo de la lógica formal. Hay que remitirse a su texto para darnos cuenta hasta qué punto se aproxima a nuestra problemática la temática del sujeto tal como él la enuncia, dado que ciertamente desde ese primer enunciado nada podría aclararnos más sobre lo que se sustrae por excelencia a nivel de ese sujeto, y se, y nada se afirma con mayor firmeza que la distinción entre el sujeto y la sustancia. Ahí es una mezcla entre la amarillita y Paidós. Los que siguen una y otra se dan cuenta que mezclé un poquito, pero por una cuestión, me parece, de claridad venía bien. Eh, el hecho,
ahora sigo con PAI 2. El hecho de que la sustancia sea lo que se traduce usía muestra bien el deslizamiento abusivo que con el correr del tiempo ha sufrido la función de sujeto desde sus primeros pasos aristotélicos, ya que el término sustancia equivoca aquí con lo que el sujeto implica como suposición. Nada en la usía, en lo que para Aristóteles es lo individual, podría ser ubicado en el sujeto, ni afirmado, es decir, atribuido al sujeto, ¿no? Bueno, acá voy a tomar unos minutos, me voy del seminario un poquito, porque me parece que hay que comentar varios problemas. Eh, Puntualmente este problema que Lacan sitúa y lo llama deslizamiento abusivo, ¿no? Hay un deslizamiento abusivo respecto de la noción de sujeto, que se produce al traducir usía como sustancia, ¿no? El primer problema que nos salta a la vista sin ser muy expertos, sin ser muy estudiosos, es que se trata de una traducción de un término griego a uno de origen latino, ¿no? De Mm. usía a sustancia, el primer gran problema. Heidegger, en El origen de la obra de arte, comenta estos problemas de traducción y la consecuencia para él de estos problemas, escuchen la pequeña consecuencia que tiene para Aristóteles este, y cómo de algún modo resuena con este deslizamiento abusivo. La consecuencia para Heidegger de estos problemas de traducción es la falta de terreno firme del pensamiento occidental, ¿no? Pequeño efecto. Bueno, o sea que me parece que es ese deslizamiento o falta de terreno firme que señala Lacan. Heidegger, en los términos, en lo que cita, no nombra el término usía, pero sí otros que nos interesan. Dice lo siguiente, insisto, esto está en El origen de la obra de arte. Con el traslado de las palabras griegas al pensamiento romano-latino, hipokeimenon se convierte en subietum. Hipóstasis se convierte en substancia. Simbébecos se convierte en accidente. Por cierto, que esta traducción de los nombres griegos a la lengua latina no es de ningún modo un procedimiento inofensivo como se considera aún hoy en día. Más bien se oculta tras de la traducción aparentemente literal y por ende conservadora, una traducción de la experiencia griega a otra manera de pensar. El pensamiento romano adopta las palabras griegas sin las correspondientes experiencias originales de lo que dicen, sin la palabra griega. La falta de terreno firme del pensamiento occidental comienza con estas traducciones. Bueno, como decía, esto ya lo ubica Heidegger como problema y me parece que este deslizamiento abusivo que comenta Lacan va por ahí. Habrán advertido ahí que la cita sustancia, que en griego Heidegger ubica como hipóstasis, no es usía, que es el problema que había mencionado Lacan. Por eso se van sumando los problemas. Esa traducción de hipóstasis como sustancia se la debemos a Quintiliano. Pero después la palabra griega usía va a ser volcada también como sustancia por San Agustín, Boecio y Marco Victorino. Con lo cual se agregan problemas. Usía también va a ser traducida al latín como esencia. O sea, lo tenemos como sustancia, lo tenemos como esencia. Y a la vez otro problema que Lacan no menciona, pero que está, es que Aristóteles va a distinguir esa usía de la que estamos hablando, ¿m? Lo que no es afirmado de ningún sujeto, ¿sí? Es lo que habitualmente se denomina usía primera, de una usía segunda que sí predica o afirma acerca de la usía primera, ¿no? Bueno,
Verán, es un tema complejísimo esto y que obviamente nos atraviesa. Nosotros a veces pasamos de largo, pero estamos ahí complicados con estos orígenes. Bueno, volvamos al seminario en el punto en que Lacan, en el que estamos, donde a partir de este usía, que insisto, nada permite predicar acerca del sujeto. Nada es más capaz de zambullirnos de inmediato en la fórmula donde creí testimoniar con todo su rigor el punto verdaderamente central y clave de la historia de la lógica, este vuelco que dio la perspectiva sobre el sujeto. Esta fórmula es que el sujeto es precisamente lo que un significante representa para otro significante. Esta fórmula tiene la ventaja de reabrir la cuestión eludida en la postura de la lógica matemática, la de saber qué tiene de inicial, de iniciador, el hecho de plantear un significante cualquiera e introducirlo como representante del sujeto. Bueno, abro otro paréntesis, porque vamos a interrogar un poquito lo que Lacan señala acá como postura de la lógica matemática. ¿Qué sería esa postura de la lógica matemática? A mí esa expresión de Lacan me llevó a recordar un asunto que señala Alfred Tarski, el lógico polaco. Cuando él, en el libro Introducción a la Lógica, está comentando, está tratando acerca de la implicación material. La implicación material, ustedes saben que a Lacan le interesa mucho, se va a referir a ello ya en varios lugares, y la utiliza. Por ejemplo, la utiliza en esa transitada cuestión del seminario aún, ese goce que haría falta que no. Esa formulación para Lacan está hecha, armada como una implicación material. Esta implicación material es irritante respecto al buen sentido. ¿Por qué? Porque para el buen sentido, nada verdadero podría venir de lo falso. Y en la implicación material, justamente, lo verdadero deviene de lo falso. Falso, verdadero, verdadero. Es el gran problema. El gran problema del buen sentido, del sentido común. Los lógicos, acá cito sí a Tarski, ¿no? Creo que ahí se ubica la postura de la lógica matemática, esta que Lacan refiere. Tarski dice, los lógicos en este punto decidieron simplificar el significado de la frase sí, entonces, así como liberarla de factores psicológicos. Este es el punto. Decidieron liberar esa frase de factores psicológicos. Yo creo que esta liberación de factores psicológicos necesita, sin embargo, un sujeto, ¿no? Un sujeto obviamente distinto al sujeto de la teoría clásica. Bueno, es el que Lacan viene a proponer acá. Bueno, en este cruce, acá Lacan va a recurrir a Peirce. En ese cruce, en ese punto de cruce de la lógica tradicional con la lógica matemática. Bueno, nadie más que él, y ya presenté su testimonio en 1960 cuando hablé del tema de la identificación, ha subrayado mejor ni con mayor elegancia cuál es la esencia de esta fundación, de dónde sale la distinción de lo universal y lo particular y el lazo universal al término del sujeto. La referencia al seminario de identificación se puede ubicar el 7 de marzo del 62, donde dice Lacan, el sujeto, ante todo, constituye la ausencia de tal trazo. Como tal, él mismo es el cuarto de arriba de la derecha. Se está refiriendo a este esquema de Peirce que vamos a ver ahora. El esquema es sencillo. En principio es sencillo, ¿sí? Tenemos las universales arriba, afirmativa y negativa, las particulares abajo. La universal afirmativa arriba a la izquierda, todos los trazos son verticales. O no hay rasgo que no sea vertical. Vamos a ver la importancia de esto, ¿no?
Las particulares, particular afirmativa, hay rasgos verticales, pero también hay otros. Particular negativa, hay otros rasgos, pero no verticales. En la universal negativa, el sector donde no hay rasgos, en él está el sujeto. Esta es la afirmación de Lacan. Bueno, Lacan dice que hay que captar bien por qué el no hay rasgo es esencial. Estamos en la página 121 de Paidós. Dice, el estatutos, el esta- el estatus de la, universalidad no se instaura más que por medio de la unión entre el sector que solo tiene rasgos verticales y el que no tiene rasgos. El enunciado de la universal que dice todos los rasgos son verticales es más esencialmente verdadero en el nivel del sector vacío, donde no hay rasgos que no sean verticales, significa donde no hay verticales no hay rasgos. ¿No? Universal afirmativa. Tal es la definición admisible del sujeto en la medida en que, bajo cualquier enunciación predicativa, en lo esencial, él es aquello que solo está representado por un significante para otro significante. Bueno. Eh, Dice Lacan que, bueno, no se va a extender mucho con esto de- del diagrama de Peirce, pero bueno, hace un par de menciones ahí más. Eh, en la unión entre el sector, estoy en la 121, en el medio más o menos, en la unión entre el sector vacío y el que está debajo se apoya el enunciado, ningún rasgo es vertical. Así se demuestra que la afirmativa universal y la negativa universal no se contradicen en modo alguno, que ambas son admisibles, con la condición de que estemos en el sector superior derecho. En el nivel de este sector es igualmente verdadero enunciar todos los rasgos son verticales y ningún rasgo es vertical. Ambas cosas son verdaderas al mismo tiempo. Em, bueno, a ver. Con las particulares lo que observamos es que eh, en el sector izquierdo tenemos que, entre otras, hay rasgos verticales, pero hay otras, ¿no? Hay otros rasgos. Eh, Hay otros que no lo son. En el derecho no hay rasgos verticales, pero hay otros. Hay otro en este caso. Entonces, en la conjunción de ambos, hay rasgos que no son verticales. Bueno, el fundamento universal extraña una exclusión, la de la diversidad que está en el sector inferior izquierdo. También hay una exclusión en el nivel de la diferenciación particular, la del sector superior derecho. Esto es lo que da la ilusión de que la particular es una afirmación de existencia, de que basta hablar en el nivel del algún hombre, por ejemplo, tiene el color amarillo, para implicar que debido a esta enunciación habría afirmación de la existencia del particular. Menciona que hay innumerables debates, ¿no? Y dice, de ninguna manera basta que una proposición se enuncie en el nivel de lo particular para implicar la existencia del sujeto, salvo
en nombre de una organización significante, o sea, como efecto de discurso. El interés, acá vuelvo a la frase con la que comencé. El interés del psicoanálisis está en resolver estos problemas de lógica como nunca pudo hacérselo, corregir lo que en ellos constituía, en síntesis, el principio de todas las ambigüedades que se han desarrollado en la historia de la lógica y que se debía a que en el sujeto implicábamos un ser, una usía. Lo articulé e insisto en ello desde el comienzo de este año. El hecho de que el sujeto pueda funcionar como no siendo es precisamente lo que nos brinda la apertura esclarecedora gracias a la cual podría reabrirse un examen del desarrollo de la lógica. Me parece, creo que estarán de acuerdo conmigo, que esta apuesta es enorme de Lacan, ¿no? Bueno, voy a ir terminando con esto. Dice, la labor sigue abierta, ¿no? Y tal vez suscite alguna vocación, ¿no? Nos está mandando a trabajar. Eh, bien, podría reabrirse el desarrollo, podría reabrirse este examen del desarrollo de la lógica y Lacan dice, bueno, hay innumerables debates ahí, innumerables debates y también un estancamiento, ¿no? Menciona que hay un estancamiento en ese punto. Dice estancamientos que han movilizado pasiones, ¿no? Acá voy a leerles un párrafo que me parece que merece también mucha atención y merece un trabajo. Yo no entiendo bien los hilos, pero no entiendo bien el entrecruzamiento de ideas que hay ahí, pero me parece que hay un asunto. Lo leo sin saber lo que digo bien, ¿no? Sin nombrar demasiado lo que... Bueno, dice, sin embargo, en torno a estos estancamientos se han movilizado pasiones, cuyo alcance percibimos mal si no vemos lo que estaba realmente en juego detrás, a saber, nada menos que el Estatuto del Deseo, cuyo lazo con la política, por ejemplo, aún siendo secreto, es muy notorio en el giro que constituyó la instauración en la filosofía inglesa de cierto nominalismo. Es imposible comprender la coherencia entre esta lógica y una política sin percatarse de lo que la propia lógica implica como estatus del sujeto y como referencia a la efectividad del deseo en la relación política. Bueno, ahí se los dejo a algunos que ustedes que quieran. Me parece que hay un trabajito para hacer. Bueno, lo último que menciono es un poco de lo que lo dejo, voy a dejar cosas para, obviamente, para la próxima, pero quiero terminar con esto, con la primera parte de lo que en Paidós está como el punto 2 en la 123, porque me parece que permite hacer el enlace entre lo que veníamos hablando de este sujeto ubicado en el cuadrante vacío, ¿sí? Y eh, la cuestión del sujeto como efecto de discurso, ¿no? Porque en este punto 2 esto lo retomamos la vez que viene, pero bueno, en este punto 2 a partir del sujeto analizante, ¿sí? El que se entrega a la regla fundamental, ¿no? Que, obliga, que pide al sujeto abdicar, dice él, ¿no? Ahí se instaura una experiencia en donde el sujeto es efecto del discurso. Ahora, sobre este sujeto, voy a leer este último párrafo, sobre este sujeto, ¿podríamos formular un enunciado predicativo que pertenezca a la rúbrica de lo universal? No obstante, la estructura de lo universal ya nos muestra que encuentra su fundamento, su resorte en el sujeto, dado que éste solo puede ser representado por su ausencia. O sea, en la medida en que jamás es representado, ¿no? Esto nos ubica de nuevo
en ese universal afirmativa del cuadrante de Peirce. Por lo tanto, si hubiera podido enunciarse algo del orden de, por ejemplo, todo psicoanalizante resiste, sin duda tendríamos derecho a interrogarnos. A mí me parece que esta cuestión de la representación acá es importante. Él, por ejemplo, en el reverso se lo pregunta, se lo dice así, dice, el sujeto es representado, pero sin duda no es representado. ¿No? Lo presenta en esa fórmula ambigua. Acá dice directamente no es representado, tomando el cuadrante de Peirce. Bueno, yo dejaría acá para continuar la próxima. Así abrimos a la charla, ¿eh? ¿Les parece? Un aplauso, Juan. Un aplauso Muy bueno. silencioso. Un aplauso silencioso. Bueno, gracias, Claudia. Bueno, Muy bueno. abrimos a la conversación. Abramos. A ver, ¿puedo decir algo breve? Dale. Después de escuchar, muy bueno, Juan, que hayas repuesto la sesión ausente del seminario, porque esa sesión ausente es donde hay un seminario. Ahí se repone la función seminario. Creo humildemente que es lo que estamos haciendo acá. Haciendo intervenciones, colaboraciones, multiplicidad de voces y no la voz de uno hablándole a todos. Cuando vos decís que me parece que está bien tu lectura de un efecto de dispersión, donde cada uno por su lado parece como eh, desligado del resto, pues yo tengo la impresión de que eso es un efecto, una descripción de lo que es una masa cuando está ausente el conductor. Y me parece que ahí faltaba el conductor. Melman no ocupa el lugar del conductor, es un coordinador que no termina de conducir la sesión. Me parece que es una buena muestra de lo que es una masa analítica cuando se descabeza. Y cuando vos decís, vuelve el eje, cuando vuelve Lacan, vuelve el hilo, es porque vuelve a retomar la conducción de la enseñanza. Aunque me parece a mí que cuando él retoma la conducción de la enseñanza, lo que se pierde es el seminario de vuelta. Tengo esa impresión, que así lo dice literalmente en Upir. ¿No? ¿Ustedes se acuerdan? Que Lacan dice que eso ya no es un seminario porque no intervienen muchos. Habla él solo y les ruega por favor que le hagan una pregunta que no hacen. Este, en fin, esas cosas sucedieron. Eso es una cosa. A tal Bueno, punto me lo pareció dicho. interesante tu observación, que me parece que valdría la pena, no sé, eso lo conversaremos en otro espacio, incluir en la publicación de la revista Diagonal, reponer la clase ausente, la sesión ausente. Estaría muy bueno reponer esa sesión ausente, Publicarla. porque me parece porque reponemos también el seminario en los efectos que tiene, en lo que pasó, cuando Lacan no está. No sé si estamos en otro momento de inhibición como Guattari señala. Me parece que la inhibición persiste, tengo la impresión. Una cosa. La otra cosa que me llama la atención, que Lacan diga que no hay duda que el sujeto es el analizante porque el sujeto es quien habla. Cuando el desarrollo que vos señalás es el que se arriesga el sujeto, el que se arregla por la regla fundamental, ¿no? A sufrir las pruebas o efectos del discurso, es porque está ausente. No es el que habla. El que habla es eso habla. El sujeto a partir de la regla fundamental, el sujeto no habla. Es el que se somete a las consecuencias de lo que eso dice y eso produce como efecto sujeto. El sujeto es un efecto del discurso, no es el agente del discurso. Y me parece que esa confusión que acá mismo me parece que acá sostiene, es lo que hace que el sujeto no sea usía, no sea sustancia. Si él hablara, si yo pienso, yo soy, si yo digo, si yo permanezco hablando,
me parece que eso alienta la idea de un sujeto sustancia, es decir, que dura. Cuando Lacan dice que el sujeto es puntual y evanescente, creo que apunta a esta definición de un sujeto como no sustancial. Eso es, nada, eso fundamentalmente quería agregar a lo que dijiste, que me pareció buenísimo. Este, y otra cosa más que me parece que su interés por la lógica, o por una lógica distinta en el psicoanálisis, es una lógica que reintroduzca la cuestión del sujeto como no sustancial. Y esa es su definición de un sujeto representa un significante, depende del sujeto por otro significante, aunque no lo represente, aunque sea su ausencia, en esa paradoja que vos señalás, que sería un impasse también, esa paradoja sería un punto problemático que habría que sostener, lo representa pero no lo representa, este, me parece que es una definición de sujeto sin sustancia. Este, bueno, no, eso era, Juan, muchas gracias y seguimos conversando. Hay una cuestión respecto a esta. Yo a lo que iba es la dispersión temática. eh, digamos, el asunto que orienta la reunión, ¿no? Lacan, en esta sesión de seminario es claro lo que orienta la reunión. Eh, en la sesión anterior, lo que sucede es que, como decía, cada uno parece girar en su propio eje, que me parece que está bien, porque es que cada uno se apropia de los conceptos como puede, ¿no? Y se toma de algún lado y empieza por ahí y lo trabaja. Lo que pasa es que en la reunión en sí no se observa que se siga un asunto. Cada uno está en lo suyo, parecen soliloquios, ¿no? Bueno, es una buena definición del efecto dispersante que tiene una masa cuando pierde el conductor, según Freud, ¿no? Sí, Para mí es eso. pero también pensaba, Este, cuando vos decías esto de Upir, yo creo, me acuerdo, creo recordar que en una de las primeras reuniones era en Upir, ¿no? Donde él dice, estaba invitado Benveniste, creo, y dice, bueno, lamentablemente no va a poder asistir, ¿no? Y dice, pero no esperen, estaba invitado a dar una conferencia, pero no esperen de mí una conferencia, ¿no? ¿Te acordás de eso? Es sí, sí, bueno, dice, interesante. yo sé que esperan de mí una clase. Yo sé lo que Digamos, por esperan eso, de mí, que dé pero una no clase. esperes de mí que dé la conferencia que no da Benveniste, ¿no? Yo hago otra cosa. Y en ese sentido habría que ver también la función si el que habla y Lacan, sujeto Lacan, que habla, que tiene la posición del conductor de masa. Pero bueno, no sé, está bueno el asunto. Y la otra gran cuestión, sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que siempre coloquialmente sustancializamos al sujeto. Siempre coloquialmente le otorgamos algún ser. Entonces el sujeto habla, no el sujeto es hablado, ¿no? No el sujeto es efecto de ese hablar. No, El sujeto habla, pero se nos desliza todo el tiempo, ¿no? sí. Bueno, Está vale. Silvina y Enrique. Enrique. Bueno, buen día. Me acaba de entrar crema en el ojo, qué molesto. Bueno, Juan, qué placer siempre es escucharte con tus inflexiones, tu cadencia. Gracias. Cómo fuiste puntuando. Yo, escuchando también lo que decía Claudio, que por suerte hoy lo escuchamos, y es una suerte para nosotros. Me da A mí gracia. me parece que en el contexto de esto que a mí no me sale no llamar clase, cuando lo leo, esperen que se me cayó el auricular, tengo muy más problemas. A mí me parece que él no se está olvidando ni se confunde en cuanto a que el sujeto, eso va a hablar en él. Me parece que lo dice de esta manera
es una clase, una sesión, como cada quien prefiere llamarlo, en la que va a trabajar mucho todo lo que atañe al dispositivo analítico, ¿no? Entonces, hay cosas que me recordaban a la dirección de la cura, por ejemplo, en este punto, bueno, ¿quién habla? Me parece que él pone que quien habla es el sujeto para, en principio encuentro dos razones. Por un lado, para oponerlo y diferenciar lo que le cabe al psicoanalizante de lo que le cabe al psicoanalista como posición en ese dispositivo. Recordemos que lo que él viene diciendo es que el hacer queda del lado del analizante. Me parece que va apuntando hacia eso cuando ubica el hablar y el que va a tener que abdicar es el sujeto. Y otra cosa que lo pregunto porque es Juan, y lo pregunto, bueno, a quien pueda responder, que la única duda, no sé si la única, pero sí la más relevante que me quedaba respecto al sector blanco, vacío, no dije blanco, bueno, vacío, si digo blanco ya predico, diría Parménides también, eh, cuando dice que no hay ningún rasgo en relación al sujeto, pensaba, bueno, ¿y dónde queda el rasgo unario? ¿No? Como, como el rasgo. Bueno, dejo estas dos cuestiones. Gracias, Juan. Enrique, y después seguimos. Dale, escuchamos a Enrique. Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, gracias Juan por tu comentario, tu compasión. Aprendí mucho, eh, sobre todo de lo que trajiste de Ausía y de lo que trae Heidegger, y pensaba que uno puede aprender mucho de, de- de lo que alguien cuenta o relata o transmite sin que sea una clase, ¿no? Me parece que lo del seminario tiene que ver con eso, con poder aprender a partir de escuchar al otro, de lo que el otro trae. Ahora, respecto justamente del seminario cerrado, me parece que hay un punto que trajiste respecto de la intervención de Guattari y esa breve discusión con Merman. Porque Guattari, al decir que lo que están haciendo es un plagio, está ubicando algo que justamente está denunciando que lo colocan a Lacan como el líder de masas. Es decir, esto que traía Claudio, ¿no? Que no estando Lacan, la cosa se dispersa. Pero el problema, hay dos cositas, ¿no? Uno es que Lacan quería que le formularan preguntas, no que hagan avanzar el seminario, sino que le formulen preguntas, por lo cual él se ubicaba como líder de masa. Bueno, como orientador, obviamente era el seminario de él. Pero hay un problema lógico ahí, que es el que denuncia a Guattari. ¿Son parte de una masa o son parte de un colectivo? Entonces, Guattari pretende decir otras cosas que las que decía Lacan. Por lo tanto, él ubica ahí la cuestión del colectivo. Entendí eso, ¿no? Ese debate. Y después, Juan, te quería hacer dos preguntas respecto de la versión que vos traías, la amarilla, la de Paidó. Yo estoy trabajando con la de Criptos. Y hay un par de palabras que me interesa, si podés precisar cómo están allí. Al principio, cuando habla del término psicoanalista, ¿quién podía ser dicho predicado psicoanalista? ¿No? Porque la predicación también vale para el psicoanalista, la pregunta. Acá en esta versión dice, ¿qué puede ser predicado psicoanalista? Me resultó interesante el qué, porque entonces también desustancializa, ¿no? Pero no sé cómo está en la versión que vos trabajabas. Y también respecto de eso, cuando traías esa frase que decías que de acuerdo, no estoy de acuerdo contigo, que es la apuesta fuerte
de Lacan respecto de lo que el psicoanálisis aporta a la lógica, creo haberte escuchado decir la palabra corrección, o que corrige la lógica. Me interesa si puedes precisar eso, eh, porque Lacan va a hablar después de la corrección del objeto. Es un tema que a mí me interesa mucho. Entonces quería saber si está la palabra corrección o fue una escucha alucinada. Bueno, gracias. Eh, bueno, empezamos por ahí. No recuerdo lo de la palabra corrección sobre el final de lo que dije, ¿no? No, sobre la frase que tomaste al principio, que decís que la fuerte del seminario, el interés del psicoanálisis es lo que aporta a la lógica lo que no había estado planteado hasta el presente, ¿no? En relación a la De la usía. 122 de Paidós, Juan. Sí. No sé en qué 122 de paginación Paidós, de la amarillenta. la 98. En la El mitad interés de del la psicoanálisis, 98, Está en ahí, resolver estos problemas sí, de lógica como nunca pudo hacérselos. Corregir lo que en ahí ellos está, constituía ahí está la civilización. corrección. Sí. Gracias. ¿Qué se trata de corregir? Todas las ambigüedades que se han desarrollado en la historia de la lógica. Por eso digo que es una apuesta fuertísima, Es ¿no? corregir el objeto, nada menos. El objeto No, el lógico. sujeto. Corregir, en el sujeto Sujeto. implicábamos un ser, una usía. Está Bueno, eso. bien, pero Bueno, está bien, pero está bien lo que dice Enrique, porque esta concepción de sujeto necesita ese objeto, ¿no? Para diferenciarse justamente de la teoría clásica del sujeto. Ese sujeto es correlativo a un objeto, el objeto A. Me Sí, parece bien el señalamiento ahí de Enrique. sí. Sí, ahí Lacan se refiere al sujeto, pero es sobre el objeto también. Pero Eh, fíjate que incluso usa implicábamos, la implicación, el luego soy, ¿no? Es como cartesiano. Pienso, luego soy. Ahí Lacan ubica un falso acto como implicación del sí, sujeto, como usía. sí. No sé dónde mete el objeto acá, pero me parece que en esta frase, en este párrafo, el objeto no, por No, ahora. no, está bien, pero necesariamente está. Cuando Sí, se sí, plantea sí. esa noción de sujeto, implícitamente tenemos este objeto A. Si no, con un objeto consistente, representable, Sí, eh, no tendríamos este sujeto en ese sentido. sí, seguro. el La término cuestión corregir no está en la versión amarilla. ¿No? No, en Y en esta bueno, Ferla, absoluto. entonces lo leí Lo leíste de Paidós. de De Paidós. hecho, la versión amarilla dice el interés del psicoanalista, no dice el interés del psicoanálisis, habría que ir a revisar en esta perla, y corregir no está en ningún lado del párrafo. ¿y cómo dice la amarilla, Dice, Adriana? el interés del psicoanalista es que aporta lógica a esos problemas como nunca pudo ser hecho hasta el presente. Lo que en suma estaba al principio de todas las ambigüedades que se desarrollaron en la historia de la lógica, por implicar en el sujeto una usía, un ser. Que el sujeto pueda funcionar como no siendo, es propiamente, lo he articulado e insisto desde el principio del año y ya desde el año pasado, lo que nos aporta la abertura luminosa gracias a la cual podría reabrirse un examen del desarrollo de la lógica. Sí. Bueno, habría que ver qué dice el señor Sí. Ferla. Entre corregir y aportar sería la cuestión. Aportar de la amarillita reemplaza Sí, corregir, ¿será? Sí, Me parece, ¿no? Bueno, después lo revisamos. lo lo buscamos. revisamos. Y hay otra cuestión que preguntó ahí Enrique. En PAI 2, la cuestión es qué puede ser considerado psicoanalista. En la otra, En la qué otra, puede ser dicho predicado psicoanalista, ¿no? En la Sí. amarillita es así, ¿no? sí, Ahí en la está página el 95. qué No, respecto en a lo la que preguntaba amarilla está en las también dos. aparece el que, Juan, Por eso están las dos, el qué está en las dos. Sí, el que Me está en las parece dos. interesante que estén las dos, ¿no? Porque Sí, están las también dos, está sí. desustancializando la lista.
Sí, en lo que difiere es en el considerado o predicado, digamos. En la amarilla recupera la cuestión del predicado. ¿Quién qué puede ser predicado psicoanalista? En Paidós dice considerado. Me parece que Claro. está bien dejar predicado, ¿no? Digo, Sí, por lo que está tratando. claro, claro. Hay una cuestión que también planteó Silvina ahí, que en relación al rasgunario, Ujú. ¿no? Eso es lo que planteaba Silvina. A mí me parece que el asunto acá está en, o el énfasis de Lacan está en la idea de la ausencia, en representar una ausencia, Ok, ¿no? ok. U- un- para, para transmitir la idea del de ser, Ok, ¿no? ok, Me parece claro. En que ese punto se puede leer, se puede por seguir. eso se planta ahí en el blanquito, que vos decías No en el blanquito, blanquito, que como es dijimos, ausencia, que lo es ausencia de predicamos. blanco, incluso ausencia de blanco es. Sí. Tendría que ser un agujero ese esquema. Sí, él lo dice bien Claro, porque él dice vacío, vacío. Él dice vacío, Así, vacío. claro, claro, es claro, vacío. Lacan dice vacío, la que dije blanco fui yo, la que predicó fui Sí, yo sí, ahí. sí, sí. Bárbaro, sí, en ese sentido tiene la lógica con con lo que viene planteando en el seminario. Ahí, gracias, Juan. Perdón, justo lo de Donario que decía Silvina, lo había pensado cuando leía esto, que de alguna manera Lacan está como realzando esa definición del Seminario 9 de la identificación con la marca del rasgunario, porque en esto pareciera como que pretende alejarse de lo esencial, de la lógica de la esencia y indirectamente realza esa otra definición propia del lunario. Eso es lo que me da como idea que está queriendo dejar deslizar, como que no es por ahí el sujeto, digamos, una esencia, sino una marca. Es como afirma, sigue afirmando de alguna manera su definición de lo que es un sujeto, ¿no? Claro, Me parece. está muy bien, Demián, porque el asunto de, qué consistencia tiene esa marca, me parece que es. Que en este trabajo de representación, porque es cierto que se representa un sujeto entre significantes, ¿qué consistencia tiene esa marca? Por eso, a mí me parece que es un asunto que Lacan, acá lo vemos de esta manera, pero que Lacan lo viene trabajando, no sé, por ejemplo, respecto de la traducción del representante de la representación, ¿cómo se dice? Vorstellungsrepresentanz. Usted lo representa. Bueno, ahí también hay una gran discusión respecto de qué es el asunto, porque de acuerdo a lo que pienses, cómo se traduce una forma, de una forma u otra, ese sujeto te queda representado, ¿no? Y acá lo que Lacan, por distintos lugares, en distintos lugares, apunta siempre a lo mismo, que ese sujeto está representado, pero no está representado, ¿no? O acá directamente bajo la fórmula de la ausencia, ¿no? Es- por eso. eh, Digo, el acento está puesto ahí, en la ausencia, o que esa representación no es consistente. Porque si entramos en la representación consistente, entramos, quieramos o no, en la cuestión del signo, se nos desliza el significante al signo, ¿no? ¿Puedo decir algo? ¿Y cómo no? No, Sí, no levanté la manito, como para pero. hablar. eh, Ah, vos no digo, sé bien cómo formularlo, porque es medio un embrollo, pero por un lado me resultaba interesante el énfasis que pone acá en no sustancializar el sujeto, en el sujeto no siendo, respecto de otros momentos, de otras lecturas que hemos pasado, ¿no? Digo, después de machacar mucho, por ejemplo,
en el deseo de su interpretación, con el ser del sujeto, ¿no? Entre muchos lugares donde Lacan ha hablado del ser del sujeto, que acá hay una preocupación por separar ser y sujeto más clara, ¿no? Pero también se me armaba como un problema muy europeo ese, ¿no? Eh, Un problema me europeo, acordaba de lo que ¿no? dice Digamos. Rodolfo Kusch, Qué bien. el antropólogo y filósofo Ah, argentino, sí. no sé si lo tienen presente, ¿no? Cuando él diferenciaba las culturas del ser y las culturas del estar, a propósito Ah, sí. de la lengua, ¿no? Que él decía que ese matiz en lenguas que distinguen o no distinguen el ser de estar tiene consecuencias en la cultura y en la manera en que estos hablantes se hacen por el mundo, y que es muy propio de las culturas del ser, o sea, de las culturas que distinguen ser y estar, este, el francés, ¿no? El alemán, el inglés, relacionarse con el mundo se relaciona, o sea, no habitando el mundo, no adaptándose al mundo, sino tratando de que el mundo, el hábitat, se adapte a ellos, ¿no? Transformar el mundo para que el mundo se adapte a ellos. Mientras que las culturas del estar, decía Kush, ¿no? En las lenguas que sí distinguen ese matiz, son culturas donde el hablante está más en relación con el mundo o está en relación con el hábito manera, ¿no? Hay algo de todo este esfuerzo de Lacan por sacar el ser, que es una manera de predicar además, ¿no? Digo, todo el tema del cielo es azul, ¿no? Nosotros podemos decir el cielo es azul, pero también podemos decir el cielo está nublado, y para los franceses es el mismo término, ¿no? El usado para decir es azul que para decir está nublado. Eh, no sé, me parece que hay un problema ahí que Lacan tiene que despejar por cuestiones intrínsecas de la lengua, ¿no? Y que en nuestras lenguas hispanohablantes, digamos, se podría zanjar o resolver de otras maneras, ¿no? Incluso en castellano en En particular, castellano, me parece en en particular. castellano en particular, ¿no? Porque además de que está el Sí. estar, ¿no? Está la diferencia entre ser y estar, además está el gerundio, que en la lengua española no está bien visto, ¿no? Los españoles dicen leo, nosotros podemos decir estoy leyendo. Es muy raro que un español diga estoy leyendo. Sí, la cuestión del El español dice proceso, marcar leo, el ¿no? proceso en vez de... Claro, claro, bueno, no sé, cosas que se venían de Kush, ¿no? Porque Kush dice, bueno, el gerundio es un poco el retorno en las lenguas castellanas de lo rechazado o reprimido de las lenguas aborígenes, ¿no? Como que el gerundio como Ujú. marca de nuestra lengua es una manera en que retorna lo que se reprimió de las lenguas aborígenes. No sé, a mí ese tema del ser y de estar me interesa mucho para el psicoanálisis practicado en nuestra lengua, digo, ¿no? Bueno, hay varios asuntos ahí. La cuestión, por ejemplo, en las lenguas semitas también está Mm, la misma cuestión, por eso en árabe no se puede traducir el ser. O en el ewe. El ewe es algo que trabaja Benveniste en categorías de pensamiento, en categorías de lengua, donde también Aristóteles, la noción de ser de Aristóteles es intraducible. O si tenés las categorías de pensamiento que tenemos, ¿no? Las categorías aristotélicas, captás en el ewe varias expresiones que podrían ser el ser, pero que no lo son en el ewe, ¿no? Bueno, pero por eso sí, la traducción hay me parece que es el gran, lo que nos legó, no sé si Aristóteles o cierta lectura medieval de Aristóteles, no lo sé. Está Daniel levantando la mano. Daniel Rubinstein. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo va? La voz, Daniel. Hola, sí, estoy Ahí está. poniendo el micrófono. Eh, me gustó mucho la referencia que hacía Diego a Rodolfo Kusch, me parece muy pertinente. Justo, y me parece que tiene bastante que ver con el cuadrángulo de Peirce. Creo que hay una relación
bastante interesante entre lo que plantea Rodolfo Kurz y cómo Lacan trabaja el cuadrángulo de Peirce. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que uno de los problemas esenciales de estas páginas, que en Paidós son las 120, 121, es el tema de la existencia. Y ahí estaba muy bien lo que Juan planteaba del no siendo, ¿no? Relevando el no siendo. Y me parece pertinente decir, no siendo más que no es. Hay un no siendo que se va desplegando a medida que se habla. Si ustedes vieron en la página 121 abajo, Lacan dice, respecto de lo universal y la particular y la existencia, dice, después de decir bueno, lo leo todo, dice, ven que el fundamento universal entraña una exclusión. Me parece que el punto de la exclusión es fundamental. La de la diversidad que está en el sector inferior izquierdo. En el sector inferior izquierdo hay líneas verticales y líneas oblicuas. También hay una exclusión en el nivel de la diferenciación particular, la del sector superior derecho. Esto es lo que da la ilusión, y ahí me parece que está la palabra clave. Ilusión, sí. Esto es lo que da la ilusión de que la particular es una afirmación de existencia, en el sentido de que algún X, etcétera, o existe algún X que... De que basta hablar en el nivel de algún hombre, tiene color amarillo, esto lo mencionó Juan, ¿no? Para implicar que debido a esta enunciación habría afirmación de la existencia del particular. Me parece que lo que está cuestionado acá también es que partiendo de los universales se pueda desprender directamente una idea de existencia. Existe algún, etcétera. El punto del vacío es clave en este cuadrángulo. Es la lectura que Lacan ya viene haciendo en el seminario de la identificación, ¿no? Lo que Demián decía. Es un retorno a ese seminario, casi les diría muy a la letra. Porque cualquier afirmación es verdadera en ese cuadrángulo, en el derecho superior. Si yo digo, todos los trazos son verticales, ustedes dicen, pero ahí no hay ningún trazo. Eso no cuestiona no pone en juego a la verdad. Todos los trazos son verticales. Muéstrenme alguno en ese cuadrángulo que no sea vertical. Ustedes dirán, no, pero no hay, pero no son verticales porque no hay trazo. Quiere decir que la exclusión, el no hay trazo, no pone en juego, primero, la existencia, y segundo, no pone en juego la verdad de la afirmación. Todos los trazos son verticales, porque no hay nada que lo contradiga. ¿Entienden este punto? A mí me parece clave. Es tan loco esto como lo que decía Juan respecto de la fórmula de la implicación, que muy bien dijo que hay una sola de la fórmula, en la fórmula de la implicación hay una sola que es falsa, que es que de lo verdadero no se puede desprender lo falso. Esa es falsa. Todo el resto, las otras tres, son verdaderas. Incluso aquella, es lo que marcaba Juan, que dice que de lo falso llega a lo verdadero. Era lo verdadero. Y en algún lugar Lacan da a entender que esto nos serviría para pensar la transferencia. ¿Cómo del engaño transferencial puede surgir una verdad? Mm. ¿Cómo de lo falso puede venir alguna verdad? Bueno, entonces me parece que hay un juego respecto de la existencia. Lo que decía Diego de Push, del estar más que del ser, del no siendo entonces, como lo que ocurre cuando se habla. Porque en el mutismo tal vez tenga la ilusión de ser. Pero me parece que cuando uno abre la boca, inmediatamente hay un no siendo. Y la existencia
Recuerden que Lacan escribe existencia con un guión, ¿se acuerdan? Donde está en juego el tema de la exclusión. Ahí también. Me parece que esto da para para volver sobre esto desde distintos lugares. Gracias. No sé Daniel, si... antes que tome la ah, palabra, perdón, Martín o Adri, Daniel, podríamos decir, ¿no? Hablar para introducir un doble gerundio. Hablando se va no siendo. Pará, ¿cómo es eso? Digo, No, porque Daniel marcaba esto, ¿no? Que por hablar se va no siendo, ¿no? Ese no claro. siendo depende del hablar, ¿no? Entonces digo, hablando se va no siendo, Sí, ¿no? bueno. Un doble Claro, está gerundio. bien. se va bordeando Pasa que- ese no ser. Bueno, Creo que pero a mí, Fabiana... Ah, perdón, Juan, no, dale. una mínima puntuación que está acá en el seminario, acá, la distinción psicoanalizado-psicoanalizante. Ahí también hay algo del orden de ese movimiento, de ese proceso donde el no se puede hablar de psicoanalizado. O más, en otro lado, no me acuerdo, donde el habiendo sido psicoanalizante en vez de psicoanalizado, ¿no? Bueno, Martín y Adriana están, ¿no? Estaba Fabiana que Bien, levantó la mano y Fabiana. después pasamos allí. Yo no sé cómo levantar la mano, pero cuando tenga un turno quisiera hacer un Ah, pequeño comentario. Dale. así, Jorge, así. ¿Así? Ah, bien, bien, gracias, Martín. Bueno, gracias Juan por la clase porque es muy interesante y abre puertas como la que abriste al principio, realmente. Eh, a mí se me hicieron como se me abrieron varias ventanas mientras leía y ¿por qué? Es un seminario muy especial, pero esta introducción de la lógica nuevamente en el psicoanálisis y que lo trae Lacan, lo trae modificado gracias a Peirce, porque antes lo había tomado de Aristóteles, y yo me fui a leer porque como la palabrita organon me hizo ruido, fui a leer y organon en griego significa instrumento. Sé que Aristóteles no consideraba la lógica como una ciencia en sí misma, sino como la herramienta básica de investigación para todas las demás ciencias. Entonces, justamente si Lacan usa la lógica como un instrumento, me hizo pensar que está, por las implicaciones que está haciendo, construyendo otra lógica para poder sostener a este sujeto dividido. Y recién Daniel nombró una palabra que yo también tomé, esto de la ilusión, como que me da la sensación de que lo que va a franquear, bueno, es una idea mía, ¿no? Lacan en estas páginas es la ilusión del todo, porque si de lo que estamos trabajando o lo que está trabajando Lacan en este seminario es el acto, y él sostiene que el acto es como algo en falso, y que hay un acto al comienzo y otro al final, entonces esta cuestión de los cuantificadores, donde aparece el todo, el algo o eh, el no todo va a ser lo que va a dar cuenta de ese acto final. Y el usí, bueno, es usí, en francés es usí, eh, parece estar como trayendo eso de la clase anterior que vos trajiste, que es el objeto A. Porque Lacan te trae en ese párrafo que estaban recién discutiendo en esta ferla, él habla de que la lógica implica en el sujeto un sí, un ser, que el sujeto puede funcionar como no siendo, lo que eso es lo que dijo recién Daniel, ¿no? Este usilo es como una llave, me parece, ¿no? Como para seguirla. Dejo acá. Gracias. Bueno, no sé si Martín o Adri eran... Yo. Dale, Martín. Bueno, ¿se escucha bien? Bueno, Juan, me gustó mucho tu comentario, te lo quería decir. Em, de lo que vos planteaste me quedó, y a partir de escuchar
a, a los compañeros, a los amigos, una serie de paradojas del sujeto, se me armaron así en la cabeza como tal vez inherentes a las paradojas del acto. Por ejemplo, esto de que lo representa pero no lo representa. El sujeto está representado pero no está representado, ¿no? Algo que vos también trabajaste en el texto de Diagonal, de paso, tiro el chivo, eh, no viene mal. Esa es una. Después está, todos los rasgos son verticales y ninguno es vertical. Las dos cosas son verdaderas al mismo tiempo, ¿no? Me parece que hay que seguir indagando esto de. Me parece que lo leíste de esa manera y me parece que está así, dicho por Lacan, la ausencia como fundamento del universal, o el sujeto en términos de ausencia como fundamento del universal. Respecto a lo que decía Claudio, a mí también lo pondría dentro de esta serie de paradojas vinculadas al sujeto, ¿no? El psicoanalizante habla, pero no es el que habla. Yo creo que hay que poder sostener esa paradoja, ¿no? Está bien, eso habla, pero a condición de que, no sé, ilusión mediante, fe, el sujeto supuesto saber mediante, se lee la palabra. Me parece que está esa tensión en juego, esa paradoja. Una más. Eh, Estas cuestiones me remitieron a mí a un lugar por el que hemos pasado en el seminario anterior, en la lectura del seminario anterior, que también Lacan retoma creo que en el seminario 18, cuando vuelve a revisar, a trabajar el cuadrángulo de Peirce, que lo leo de esa manera, no sé si están así, pero parece que sí. Lo diría así como, si Lacan propusiera que la posición del analista se sostuviera a condición de rechazar al tercero excluido de Aristóteles. Es decir, según esa lógica, o todos los rasgos son verticales o ninguno es vertical. Sería así, ¿no? No, Me acuerdo que en el ¿Eh? ¿No es así? bueno, termina y hay varias cuestiones. Dale. Me acuerdo que en el seminario 18, cuando Lacan volvía a hacer hablar a la verdad, y bueno, hablaba de la posición del analista en relación a cómo dar paso a la verdad. Si el analista se sostiene reivindica la cuestión del tercero excluido, lo voy a decir de esa manera, ¿no? O es verdad o es falso, una cosa así. Bueno, perdimos la oportunidad de la interpretación, de darle paso a la verdad. Pareciera como que hubiera cierto elogio de la contradicción ahí, ¿no? Como si por la vía de la contradicción, algo del efecto de discurso, como el efecto sujeto y de la verdad, tuviera lugar, a condición de poder alojar esa cuestión paradojal, esa contradicción. Eso. Y por último, respecto a este aforismo que se le ocurrió a Diego, lo de hablando, creo que era así, ¿no? Se va no siendo. Yo tengo ahí alguna objeción. Ese no siendo se me acerca demasiado a naciendo, que tal vez no estaría tan mal, pero también a conociendo. Me parece que el gerundio podría quedar, para retomar la distribución, la disimetría entre el acto y el hacer, del lado de la labor, ¿no? Hablando. Pero me parece que no habría que descuidar, y que está al comienzo de la clase, Juan se detuvo en eso, en la cuestión del filo vinculado al acto, que a mí me remite mucho al chiste, al filo de la lengua, pero también, aunque la traducción, como decía Juan, es inexacta, creo que aparece en la amarilla, sí, el corte. Me acuerdo cuando Lacan, en la lógica del fantasma, empieza a meterse en la cuestión del acto y la diferencia entre el acto sexual y el acto analítico, lo vincula mucho, entre otras muchas cosas, con el efecto de corte. Y me parece que el sujeto como efecto es
interrumpe ese gerundio. Objeta es el punto en el que, más que hablando, habría que pensar en el decir, que yo, en el cuadrángulo este infernal con el que la viene trabajando, me parece que estaría en el lugar de abajo a la derecha, ¿no? Justamente el no soy. Eh, Creo que ahí, bueno, eso. Ahí Sí. ya no es hablando, sino que ¿Puedo decir algo? el corte, caída. Estás cortando, Claudio. Dale, y después Jorge. No, quería Trata, retomar lo que trata, decía Martín, me parece importante porque yo creo que esta confusión lo lleva a Lacan a formular la idea del parletre, del hablante ser, este, que distingue de lo que es el efecto sujeto. Aunque la lectura que se ha hecho es que el hablante ser sería el sujeto del goce, que como Lacan plantea que no es sujeto del goce, el hablante ser sería eso a lo que convocamos a hablar cuando enunciamos la regla fundamental. Convocamos al hablante ser y citamos a un sujeto que ha dimitido, ha abdicado. Uno, no sé si lo tomamos tan en serio esta afirmación, pero hablar de que el sujeto abdica cuando acepta jugar el juego del análisis, cuando acepta ausentarse, y de vuelta aparece la palabra ausencia, deja que esos significantes, hablando de la alienación, lo representen, y habrá algunos puntos, no cualquiera, de detención, de corte, como decía Martín, donde el sujeto aparezca desapareciendo de su dicho. Pero son momentos evanescentes, son instantes. No hay un hablando ahí. Hay algo sucede, algo pasa en ese momento, en ese instante, y después se dan las consecuencias de lo que ha pasado. En el sentido de que algo pasa, en el sentido de atraviesa, ¿no? Me parece que está bien este modo de pensar, eso habla, porque esa es la consecuencia del enunciado de la regla fundamental como instauración del acto analítico, esa destitución inicial que después, me parece a mí, concluye con una destitución subjetiva, como decía Fabiana, en el final del análisis, en ese momento de la operación verdad. No sé, Daniel, ¿a vos qué te parece? Pero cuando decimos en el cuadrante blanco, no hay ninguno que no sea vertical. Lacan nos plantea que eso es verdad, que eso que aparece como una afirmación loca, como decías vos, ¿eso no es verdad? Hay verdad, están jugando en términos de Sí, sí, es lo verdad-falsedad que dijo, es lo que dijo. en cada uno de No los cortes. no cuestiona a la afirmación. Y además, respecto a lo que dijo Martín, hay una definición de Lacan que es muy linda respecto al sujeto. Dice, el significante no representa al sujeto, sino para otro significante. Está buenísima. El significante no representa al sujeto, sino para otro significante. Que es lo que trabajó Juan respecto de qué es representar y qué no representar en ese punto, ¿no? Entonces, el no Eh, representa es fundamental. Siempre está en juego el no y la exclusión. Y en esta no, fórmula no, también. pero sí. Es un no, pero sí, un sí, pero no. Exactamente. Es así. Una cosa más, respecto del particular, que no implica la existencia, eso me parece que habría que en algún momento volver sobre eso porque existe al menos uno que dice que no, lo ubica después en el lado de lo particular. Pero acá dice, la frase completa es, no hay ningún particular que implique la existencia sin el efecto sujeto que produce el discurso en el análisis. Quiere decir que sí que habría un particular, pero no solo. No sé si está la frase completa, pero no, Juan, ¿la tenés presente esa? Sí, sí. Dice, no hay ningún particular que implique la existencia sin el efecto sujeto que implica el discurso, el efecto de discurso. Sí, Habría que salvo tomar entonces la una frase en su organización conjunto. significante.
Sí. Porque si hay algún particular que implica la existencia, es aquel sobre el cual caen los efectos sujetos. Sin el efecto sujeto no habría, pero con el efecto sujeto hay un particular que implica la existencia. ¿No te parece? ¿O no les parece? Que habría que leer en conjunto ese párrafo. Que habría un particular que implica la existencia si le añadimos el efecto discurso que implica el sujeto. Es lo que Eh, dice Lacan en el primer No, párrafo de la estoy sección. plagiando, estoy Sí, está plagiando a perfecto Lacan. Lacan, Sí, ¿no? a estoy ver, haciendo no eso sé que qué te diría Salvo, Guattari. dice, salvo el nombre de una organización significante, o sea, como efecto de discurso. Claro. ese Eh, salvo Pero me parece que lo es como una que, excepción, ¿no? claro, lo que Daniel subrayaba, a mí me había también, yo no sé si lo subrayé lo suficiente, pero gracias Daniel por subrayarlo, es la ilusión de la particular. Yo diría, es la ilusión del sujeto psicológico. Eh, es la ilusión de un individuo. Bueno, Salvo, ¿sí? Hacer la experiencia de esa falta en ser, que es dejarse llevar por el efecto de discurso. claro, salvo pasando la prueba que introduce la regla fundamental. Claro, claro. Si no es una Salvo la ilusión, eh, ¿no? Si interpretación. no es eso, es una ilusión. Quería volver a algo porque acá estamos, me parece que estamos rondando en esto de la ilusión, ujú. que lo que Martín decía como acto de fe, nombraba como acto de fe, está al final de esta reunión, que sería, dice algo así como que el acto psicoanalítico sería un particular acto de fe, ¿no? Pero bueno, eso lo retomamos la vez Lo vemos próxima. la próxima, ¿eh? Que tiene que ver con lo que Fabiana Está, decía del todo, ¿no? ujú. Del sujeto La fe en el dispuesto a todo. saber, sí, claro, el sujeto dispuesto a Tenemos, saber, está bien lo que decía Fabiana, y ahí también engancha de algún modo con lo que decía Enrique en algún momento, con el A como término medio, ¿no? Me parece que hay una línea ahí para seguir este asunto. Para retomar la próxima. Sí, Falta estaba Jorge, ¿eh? Jorge, Falta Jorge, Jorge. Jorge, Sí, está sí, Jorge, está está. Diego. Jorge, viste, Sí. Jorge, hay un cuento de Cortázar que no llegó a escribir que se iba a llamar así, Instrucciones para levantar la mano por Zoom. Lo Estaba vamos a justo Que después de las escribir. instrucciones venía, para ya subir la sé, escalera. Diego, venía después de instrucciones para subir una escalera. Después de ese venía, Y ahí, pero no y llegó a ahí escribir. aclara no confundir la mano con la mano. Bueno, algunas cositas sueltas. Respecto de lo que dijo Diego, que me pareció muy piola, que trajo lo de Kuch, que esa riqueza, porque yo creo que es eso, esa riqueza de la lengua española, de diferenciar el ser y el estar, que muchas otras lenguas no lo tienen. Me pareció muy piola eso. Y me hizo acordar inmediatamente que Ulloa, algo que siempre me llamó la atención y nunca pude ubicarlo bien en las cosas que venimos conversando, Ulloa hablaba del estar analista, ¿no? Él eludía, podemos decir así, el ser analista, porque no hay ser analista, bajo el modo del estar analista. La otra cuestión, me gustó mucho, efectivamente, como a todos veo que les pasó también, el comentario de Juan, cómo se detuvo en la intervención de Guattari. Yo creo que Guattari pudo intervenir del modo que intervino, entre otras cosas, pero no menor, porque él no se inscribía dentro del discurso del psicoanálisis. Tenía esa, podemos decir, entre comillas, ventaja. De manera análoga a cómo Winnicott no se inscribía dentro de la masa kleiniana y eso le permitía efectivamente denunciar el efecto de masa que producía
el discurso de Klein. Y yo muchas veces he pensado, si me hubiese tocado ser uno de los participantes del seminario de Lacan, creo que me hubiese ocurrido lo que le ocurría a todos. Hay un grado de complejidad, un grado de densidad conceptual en el discurso de Lacan que podemos revisarlo en el hecho de que para poder entender qué es lo que afirma en un seminario, nos estamos remitiendo, por un lado, bueno, a varias traducciones. Lacan era de los que decían que para entenderlo a Freud hay que traducirlo, no discutiendo de que para traducirlo hay que entenderlo, no, él daba vuelta a esa idea. Y estamos requiriendo de otras afirmaciones de Lacan que quien presenciaba el seminario no las podía tener. No tenía en la mano los otros seminarios transcriptos para poder decir, ahora Lacan está diciendo esto y en tal otro seminario lo dijo de este otro modo. Exacto. Yo no estoy justificando ni mucho menos de lo que Lacan se quejaba, entre comillas, era injusto. Lo cierto es que la densidad conceptual de Lacan es descomunal, descomunal. Bueno, básicamente esas dos, tres cositas. Diego, Sí, me hizo acordar Claudio cuando traía esta parte que está en la 123 de que se pide al sujeto abdicar, ¿no? Someterse a la prueba de su propia dimisión. ¿No es también uno de los lugares, no sé qué les parece, pero no es uno de los lugares donde Lacan, a pesar de que acá está recordando su fórmula de que el significante representa al sujeto, ¿verdad? Significante, es de esos momentos donde usa sujeto en un sentido completamente contrario a su propia formulación, porque acá que se pida al sujeto abdicar, ¿qué quiere decir? El sujeto, uno podría decir, se pide al yo abdicar Tal cual. para que haga lugar el efecto sujeto, pero que se le pida al sujeto abdicar no quiere decir nada, bueno, a mí no me dice nada si tomamos sujeto como acá mismo le está recordando que lo define. Es como que en la sesión usa a veces sujeto efectivamente como individuo, ¿no? No sé si yo ahí hubiera puesto el yo. Analizante. Se pide al yo que abdique, ¿no? Que dimita de su lugar, de su ilusión de dominio, ¿no? De su ilusión de ser amo de lo que dice, que abdique, ¿no? Como abdica un monarca, digamos, ¿no? Que dimita como dimite un monarca de ser amo de su discurso para que se produzca el efecto sujeto. Pero no es el sujeto el que El dimite. asunto que el yo no puede dimitir. El yo no es impotente. No importa, pero se le pide que dimita, digo, ¿no? Se lo invita con la regla fundamental a que dimita, por más que nunca se saque la corona del todo. Me parece que la invitación es a que el yo dimita, no el sujeto en sentido estricto, quiero decir, ¿no? El sujeto como acá está recordando que su fórmula. Son esos pasajes que me resultan. Al dimitirse, y al ausentarse se hace sujeto, como potencial, Sí. ¿no? Pero, Porque se deja pero, representar. sí, está Eso es lo bien, pero que hay se sujeto antes que aliena, dimita. ahí Claro, se aparece un sujeto alienado, ¿no? claro, En pero los no está antes significantes que lo... no está antes de la dimisión. No es él quien dimite, él resulta de la dimisión. Hay algo que instaura como dimisión la regla fundamental, ¿no? Eso sí Como está clarísimo. inaugura, como, está buenísimo, me parece que, Está porque buenísima la frase. es un lugar donde la ausencia no solo aparece en el cuadrángulo de Peirce, sino aparece en acto en el análisis, el ausentarse del sujeto. Y me el cómo es... parece, Pero, claro, pero dale, Sil. perdón, no, solo una aclaración, que yo estoy de acuerdo con esta objeción que pone Diego, porque efectivamente la regla fundamental a quien se la enuncia es al yo, o sea, es el yo el que, ¿no? Por eso todo lo que sigue todo lo que implica la enunciación de la regla fundamental
a pesar de que le dé vergüenza, a pesar de que le parezca, a pesar, o sea, hay un compromiso, porque si no estaríamos en la hipnosis, justamente porque tiene que haber esa participación necesaria. El yo es al yo al quien se le enuncia la regla fundamental para que en su apuesta dé lugar a lo que se le cruce, independientemente de que le guste más, menos, le parezca importante o no importante. Entonces, me parece que sí hay una labor eh, que va a llevar adelante en su compromiso y en su apuesta a analizarse el, el yo que luego dará lugar a estos efectos, a estas emergencias evanescentes del sujeto y a lo que quede dicho. Me parece que Puede es ser. muy honesto nombrarlo así, ¿no? Quizás este es el momento de pasaje del yo soy al yo no soy. Tal cual. Quizás es una, Hay es una de las una, formas otra forma de lo que fue llamado los vasallajes del yo, ¿no? Claro, Está el vasallaje al super yo, al mundo sí. exterior, al ello. Yo ni siquiera es que En es el ese objeto de Lacan, punto, ¿no? Digo, Lacan está hablando y lo va diciendo como le sale. Pero digo, me parece que si esto fuera un escrito, Lacan pondría el yo ahí, donde dice pero hay una vida. referencia, Pero mira que insiste mucho, lo vuelvo a decir en Eh, muchos eh, lugares, ¿Qué, sí, qué ¿no? hay cosa, una Claudio? referencia freudiana que me Sujeto. parece que, no, me no, parece que que en era, ese, perdón, dale. no, yo estaría en desacuerdo ahí, Diego, contigo, porque en ese párrafo donde él habla del sujeto en perderse y reencontrarse en esa puesta a prueba de su propia dimisión, yo sabés que escucho la estructura del doble bucle, ¿te acordás? Que trabajábamos en el 14. Me Sí, parece que tiene más que ver con eso. Lo fui a buscar, ¿viste? Cuando empieza a hablar del acto en esa clase como equivalente a la repetición, eh, y dice, digamos que en el acto el sujeto es equivalente a su significante, no por ello está menos dividido. Me parece que hay ahí como un efecto de desdoblamiento entre lo que aparece y desaparece en esa evanescencia, creo. Creo que alude a eso cuando habla de la dimisión, me parece. No, no estoy de acuerdo yo. no estoy seguro, pero me suena demasiado sustancialista que el sujeto Puede ser, sí, sí, puede ser. dimita, abdique, este, pero bueno, está Yo bien. quería recordar, lo voy a traer para la vez que viene, vamos a empezar por ahí, me parece. A mí me gusta como Freud hace una diferencia cuando en las distintas formulaciones de la regla fundamental hay una que yo creo que está en Sobre el sueño, que hace una diferencia entre, porque le pide que diga todo lo que se le ocurre, dejando de lado lo que pensó ya tantas veces, ¿no? A mí me parece que apuesta ahí a la ocurrencia, emparentándola de algún modo con el Witz. La ocurrencia produce algo diferente que el pensamiento, se podría decir, en la línea de lo que viene trayendo Diego del yo, Tal ¿no? cual. El pensamiento ya es la elaboración de la ocurrencia, por eso es lo que se le cruce, lo que se le ocurra y no lo que Claro. piensa. Que me parece que ahí Bueno, se emparenta con el sujeto del Witz. Eh, Ujú. pero bueno, bueno, me parece quizás que podríamos podemos, empezar por ahí. quizás podemos retomar por ahí porque hay varios que se están yendo. Yo quería simplemente decir dos cositas, además de agradecerte, Juan, por el modo de reintroducir lo que quedó excluido en la edición esta, que también tiene un beige, un amarillo beige. Pero me parecía interesante cuando dijiste lo de que lo de Guattari te hacía acordar a la carta de Winnicott. Hago una mención, ya que el 22 nos vemos en la presentación de Diagonal en Rosario, pero en nuestra página, porque Diagonal es una revista que la encuentran en una página. En la página de la revista Diagonal pueden encontrar, para quienes no la leyeron aún, la carta que Winnicott le escribe a Melanie Klein. La van a encontrar ahí. Y le digo a Jorge,
Winnicott me parece que podía estar ahí como hasta un lado, ¿no? Como decía esa fórmula que le gusta a Claudio recordar de el querido compositor y autor, pero porque Winnicott tenía una posición muy particular respecto de Klein, porque él supervisaba con Klein y Klein le pidió que analice a uno de sus hijos. Entonces me parece que ahí, que además él armó el middle group para no estar tironeado entre los pelos que no tenía entre las chicas que eran Anna y Klein, este, pero me parece interesante. Lo otro, a propósito de lo que dijo Silvina, el cuadrángulo blanco, que sostiene la ilusión de que algo hay, un color, o el no color, ¿no? La mayor iluminación, pone en cuestión ese cuadrángulo el ser del trazo, porque está el trazo es vertical, el trazo es horizontal, y el no ser del trazo es lo que no da la no existencia ahí. Y esto lo enlazo con la cuestión que hacían entre las distinciones en los idiomas, porque hay algo que siempre se traduce mal y está muy citado en los seminarios de Lacan, porque Lacan lo trae, que es la frase bíblica de soy el que soy, que está mal traducida, porque en hebreo el verbo ser no se puede conjugar porque no existe en presente, así que seré el que fui, si uno quiere traducirlo de algún modo. Digo, las problemáticas del ser, ¿no? El ser del trazo, digamos, no existe un trazo en ese cuadrángulo arriba a la derecha. Eh, ¿Les Está bien, parece? sí. ¿Y por qué es tan importante para Sí, nosotros que no somos filósofos? No pareciera que es una Claro, discusión filosófica, y sin embargo me parece que nos implica absolutamente como sí. analistas. ¿Dónde se nos total. mete el ser? ¿Dónde? ¿Cómo, Exacto. cómo lo tenemos Sí, ahí sí, escondido? Sí, 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 sí. este pasaje entre griego y latín es Para tremendo. interesante. Sí, Sí. porque Bueno, además tiene que ver gracias, con... Juan. Bueno, de Mu- nada. Sí, Claudio. Gracias, Gracias. Muchas Gracias, gracias, Juan. 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 Nos vemos Hasta la la Nos próxima. vemos. próxima. Nos Chao. vemos. Nos vemos el 29. Gracias. Nos vemos el Dos en 22 Rosario. Sí, y y el 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 22 en 29. 29. Rosario, están todos invitados, aunque no Bueno, todos, pero bueno, cada uno está invitado a Rosario, ¿eh? chao, hasta Y la luego. próxima vuelta de Juan el 29, el sábado 29. El Exacto. 29 Vale. acá, a la misma hora.